Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy. Le damos reciban perdón, de parte de nuestra directora general, la doctora María. Le voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar inicio nuevamente a nuestra sesión académica del día de hoy. Reciban un saludo de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, por seguir ahora siguiendo nuestras transmisiones de nuestras sesiones académicas. El día de hoy nos acompaña nuevamente y con un gran gusto recibimos a la doctora Paola. Doctora, bienvenida, ya cliente frecuente de aquí del Instituto de Salud Mental. Muchas gracias por tu disponibilidad y tus ganas de esto de lo que llamamos la academia, para continuar conociendo más acerca de temas tan interesantes que hemos visto, que los manejas con un gran nivel, Paola. Si me permites, voy a leer rápidamente algo acerca de tu experiencia profesional. Ella es profesora en la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, supervisora de práctica clínica, dirección de tesis de posgrado y posgrado, e investigadora en la misma Universidad de Monterrey. Cuenta también con el desarrollo integral de movimientos AC como psicoterapeuta individual y grupal de centros de rehabilitación para toxicómanos. También asiste al Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad en la UDEM como psicoanalista y en la formación de psicoanálisis en la práctica privada. Su formación realizó su doctorado en psicoanálisis en la Universidad de París, octavo, con beca de excelencia por CONACYT del gobierno francés en el 2016, máster en psicoanálisis en la Universidad de París, octavo en el 2011 y la licenciatura en psicología en la Universidad de Monterrey. Como distinción, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y con un innumerable publicaciones a nivel nacional e internacional. Doctora, recibo un saludo de nuestra directora general, de nuestro director de Desarrollo Institucional, el doctor Gabriel Molota de León, y de todos los directores y el personal del Instituto de Salud Mental. Muchas gracias por seguir con nosotros y seguir acompañándonos en nuestras sesiones y transmisiones de Facebook Live. Muchas gracias, Paola, y bienvenida nuevamente. Muchas gracias por esa presentación que hace, doctor, y bueno, por favor envíe también mis saludos a la doctora Soledad Ruiz Canán, al doctor Molotla, y bueno, infinitamente agradecida con el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, pues por estas invitaciones, estas invitaciones que ya son una serie y que siempre es un placer poder estar en estos espacios intercambiando con ustedes y sobre todo felicitarles por este esfuerzo decidido que tienen en este mes en relación a la prevención del suicidio. Por favor, envíen mis saludos y bueno, pues si están de acuerdo, vamos a comenzar. Por favor, doctora, gracias. Tal vez alguien que tenga ojos puede ayudarnos a apagar los micrófonos porque escucho mi eco. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo que está esta mañana acompañándonos. Espero poder estar pues medianamente a la altura de sus expectativas. Agradezco mucho la atención de cada una y cada uno que está esta mañana aquí. Como bien lo decíamos, es el mes relativo a la conmemoración de la prevención del suicidio. Tenemos un día, pero también tenemos un mes y parece que tenemos pues un montón de lugares desde donde se puede prevenir el suicidio. El día de hoy trataré de hablar de una modalidad de suicidio un poco distinta a la que conocemos y de la cual se ha hablado largamente durante estas jornadas en el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Esta problemática me parece muy importante y también me parece distinta. Vamos a ver por qué
porque la considero un poco distinta. El título de esta presentación, Suicidio puerperal, las paradojas de la maternidad. Finalmente, vamos a tener un plano de trabajo. Gracias. Vamos a tener un plan de trabajo un poco cargado, entonces voy a tratar de ser como muy específica y muy sucinta para poder llegar a tiempo al final de este recorrido. Vamos a hablar sobre los trastornos psíquicos ligados al periodo puerperal, a la especificidad de la psicosis puerperal, a la función materna y la salud mental, y finalmente vamos a entrar de lleno a la cuestión del suicidio puerperal con sus factores de riesgo, con esta problemática como la primera causa de muerte materna indirecta, al suicidio y hospitalización psiquiátrica y al rol protector también de la hospitalización conjunta, la violencia del suicidio materno, y finalizaremos después de un caso clínico, una pequeña viñeta clínica, unas cuantas cuestiones a manera de conclusión. El periodo puerperal cada vez está más estudiado y cada vez se estudia con más seriedad, pero los autores más o menos coinciden en que el periodo puerperal puede restringirse, puede limitarse al periodo que va desde la concepción hasta el primer año de vida del infante. Y bueno, es también un periodo en el que, como lo vemos en el título, las contradicciones no son menores. Si bien en común e idealizado, claro está, acuerdo social, la maternidad trae vida y también alegría, no es raro encontrar que en el periodo puerperal haya un sinfín de sintomatologías clínicas que van desde cuestiones sintomáticas menores hasta severos casos de depresión, psicosis, manías o incluso delirios agudos. En este sentido, hasta hace algunos años, todas las problemáticas del periodo puerperal eran englobadas en lo que se llamaba un trastorno puerperal. En 1984, Lempier y todo su equipo definen en la Enciclopedia Médico-Quirúrgica francesa los trastornos psíquicos ligados al periodo puerperal, marcando de manera muy clara la diferencia entre la depresión del tercer día o baby blues, la depresión atípica postnatal, la depresión post-aborto y la psicosis puerperal. Ahí tenemos más o menos en común acuerdo de la literatura la incidencia de cada uno de estos trastornos. En Francia, entonces, es como esta nomenclatura que se genera como los trastornos psíquicos ligados al periodo puerperal, y entonces se va a hacer una clara división de cada uno de ellos. El desorden psíquico más frecuente en el posparto es la depresión mayor. Decimos desorden psíquico porque la depresión del tercer día o baby blues no me parece que que pueda ser llamado un desorden psíquico por la transitoriedad, es decir, el baby blues tiene esta característica de comenzar entre el tercer y quinto día de posparto, y también recuperarse, tener una recuperación casi espontánea después de 2, 3, máximo 5 días, y esto más o menos viene acompañado con la montada, con la subida de leche. Entonces, no puede considerarse un trastorno psíquico por su temporalidad. En cambio, la depresión postnatal sí es un problema de salud, es un problema de salud mental puerperal que afecta entre el 2 y 20% de las mujeres recién paridas, y bueno, pues estos síntomas depresivos van a afectar a la mujer, van a afectar al bebé en su desarrollo, la vida en pareja y también la familiar. Una cosa importante, nada más, este baby blues tiene que llamar nuestra atención cuando es muy intenso, cuando la variabilidad emocional es muy intensa, y también viene acompañado de dolor de cabeza, de insomnio o confusión.
y cuando su duración ya es mayor a 5 o 7 días, ya podemos estar pensando que hay una franca depresión. Y finalmente la psicosis puerperal, de la que hablaremos un poco más adelante. Estos problemas sin duda nos vienen a recordar que las mujeres en periodo puerperal requieren un acompañamiento específico, y en estas jornadas de prevención de suicidio pues es abierta, o abrimos la invitación a los especialistas en salud y en salud mental a pensar, a plantearnos, a conocer más sobre el impacto de estos trastornos psíquicos puerperales en la mujer, en el suicidio y también en el desarrollo psicoemocional de los infantes. La especificidad de la psicosis puerperal. Normalmente podemos pensar, podemos plantear que es el carácter onírico y de confusión que impera en la mayoría de los casos de psicosis puerperal, la principal característica de este diagnóstico dentro de la psiquiatría francesa. Para que una psicosis puerperal sea reconocida como tal, según la psiquiatría francesa y según Lempier, Rillon y Lepine en 1984, tiene que tener o tiene que contar con ciertos criterios. Entre estos, bueno, los comienzos en las primeras semanas del posparto, síntomas clínicas de lo que se llama una bufé delirante polimorfa, que es como un inicio muy, muy brutal. Estas características clínicas son de inicio muy brutal. La confusión y los elementos químicos van a ser muy fundamentales. Una sintomatología inconsistente, es decir, no hay una sola sintomatología de la psicosis puerperal. Y también otra cosa fundamental, y lo vamos a ver en el caso clínico ahorita que lleguemos ahí, son los temas delirantes que se centran en la relación madre e hijo. Entre estos temas delirantes podemos encontrar la negación del matrimonio, la negación de la maternidad, negación de la existencia del hijo, la creencia de que el hijo pertenece a otra mujer, o que el hijo está muerto, o que han robado o van a robar al hijo, que han cambiado el sexo, que han cambiado incluso al hijo. Estos temas delirantes podríamos pensarlos en función de los protocolos hospitalarios tan poco humanizados que tenemos, y entonces los protocolos hospitalarios a veces tan poco humanizados que tenemos no ayudan en ninguna de estas configuraciones delirantes. Esta evolución, o normalmente se encuentra una evolución fluctuante pero favorable en una psicosis puerperal como tal, y también tiene pues la propiedad de tener una singularidad, es decir, que se cree o se ha concebido la psicosis puerperal como un momento de psicosis distinto a cualquier otra psicosis que pudieran emerger en cualquier otro momento de la vida, ya sea un hombre o una mujer. Un autor francés que se llama Dayan va a resaltar la presencia casi total de insomnio, de pesadillas, de manifestaciones obsesivas, fóbicas o ansiosas. Y bueno, el hecho que va a volver particular a la psicosis puerperal en su forma de bufé delirante es, aparte de su carácter agudo, que esta es en la mayoría de los casos la primera manifestación psicótica en la vida de una mujer. Las resoluciones de estos delirios son casi espontáneas, con un fácil retorno al estado predelirante, como lo es por regla general para cualquier bufé delirante ocurrida fuera del puerperio, y que es definida como un síndrome clínico que se caracteriza por su intensidad. La psicosis puerperal, más o menos, se estima que va a ser una problemática que va a sufrir una mujer por cada 1000 nacimientos, y este puede ser el principio, es decir, el principio de una enfermedad mental a largo plazo, o bien puede ser sucinta al periodo puerperal y terminar en el periodo puerperal, y la mujer puede continuar con su vida más o menos como era antes. Lo que sí es que en próximos periodos, en próximas maternidades, el riesgo de volver a sufrir algún trastorno psicótico
va a ser muy alto. Y bueno, de forma clásica, esta entidad, la de la psicosis puerperal, no puede reducirse al campo de las psicosis tipo esquizofrénicas o de las psicosis maníaco-depresivas. Este episodio agudo nos va a traducir o nos va a hablar de una fragilidad, pero también de una plasticidad, de la plasticidad de la que muchos autores han hablado. En el puerperio, pensemos autores como Winnicott, que hablan de una psicosis casi normalizada en el momento del puerperio. Autores como Handel, como un montón de autores que hablan que la adaptación en el camino hacia la maternidad trae consigo pues ciertas fragilidades que van a compararse o que pueden compararse en algunos puntos a configuraciones psicóticas, pero que no siempre logran ser configuraciones psicóticas como tal. Entonces, en este sentido, pues la función materna y la salud mental, entrar de lleno a la función materna o poder constituirse una mujer como madre para un hijo, sin duda va a traer ciertos reajustes. Voy a leer una cita del Lucien Lemoine Lucioni, de 1975, de su libro La partición de las mujeres. La diferencia sexual en lo imaginario, la menstruación y el parto se muestran como formas de esta partición que no es de lo subjetivo, sino que se vivencia en el cuerpo y sin capacidad de divinizarse. Nos interesa, dice la autora, el hecho que marque que el acto mismo del embarazo y del parto pone en juego ese real, ahuecado del cuerpo femenino, que no podemos dejar de lado. En resumen, por más real que sea, por más vivo que esté, el hijo no deja de seguir funcionando como un objeto imaginario que viene a colmar un deseo muy antiguo. Funciona estrictamente como un tapón y suprime la angustia. La mujer está llena, incluso está llena hasta estallar, son las palabras de la autora. Los fantasmas de estallido vienen a transformar este bello equilibrio, pero solo en el momento de nacimiento, cuando el hijo real toma en el exterior el lugar que ocupaba en el interior, la separación entre el objeto imaginario y el objeto real abre un inquietante hiato. No porque el hijo esté más o menos bien que el hijo soñado, ni tampoco porque sea niña o varón, sino porque es de otro registro, es real. El hijo es, por anatomasia, ese objeto que ya no está más adentro ni afuera, y que hace de la madre una afuera, un objeto para ella misma. La separación ha intervenido y ha desalojado a la inmanencia. El hijo ya no está como el agua en el agua. Ha sido arrojado al mundo, puesto en el mundo y desde allí amenaza hasta tal punto el equilibrio de la parturienta que en los mejores casos desencadenan ligeras depresiones y en los peores psicosis puerperales asociadas al deseo de muerte. Es decir, no es el día de hoy donde tocaremos esta idea de todos los reajustes psíquicos necesarios pues para encarar la función materna. Esto nos llevaría a algunas otras sesiones que, bueno, esperaría que pronto nos inviten desde el ISNEDA a pensar las maternidades y la construcción psíquica de la maternidad. Pero bueno, esta cita me parece fundamental para pensar que la maternidad no es un hecho simplemente biológico, simplemente corporal, que la maternidad está muy alejada del instinto y que, bueno, que implica remanimientos subjetivos muy, muy fuertes.
En este sentido, los reajustes psíquicos necesarios para poder hacer frente a la función materna son tan profundos que, como lo dice Lucien Lemoine, dejan huellas. Incluso el proceso de devenir madre parece partir a las mujeres en todos los sentidos. Pensemos en el estudio que publica Hoxema en 2016. Es un estudio fascinante en que los cambios a nivel cerebral durante el posparto y el embarazo son tan profundos que se puede diferenciar por anatomía cerebral un cerebro materno de una mujer que no está en los 2 primeros años después del parto. No es entonces azar que el periodo en el que una mujer tiene más riesgo de tener un ingreso psiquiátrico sea durante el posparto. Munk y Olsen en el 2006 van a encontrar que en un estudio realizado en 1.171 madres y 658 padres admitidos en alguna unidad psiquiátrica durante los primeros 12 meses después de haber tenido un hijo o una hija, la prevalencia de desórdenes mentales severos por cada 1.000 nacimientos fue de 1.03 en las madres y 0.37 en los padres durante los primeros 3 meses después del nacimiento. Las mujeres primíparas y en comparación con quienes habían parido hace 11 o 12 meses tienen o tenían en este estudio mayor riesgo de ser admitidas en alguna unidad psiquiátrica con cualquier tipo de desorden mental durante los 3 primeros meses después del parto, con un pico de riesgo entre los 10 y 17 días después del parto. De la misma manera, el riesgo de tener contacto con un servicio psiquiátrico ambulatorio es mayor en el posparto, siendo el pico igual entre los 10 y 19 días. A diferencia de la maternidad, para este estudio la paternidad no fue asociada con algún tipo de hospitalización psiquiátrica o alguna necesidad de consulta ambulatoria. Van a ser entonces la depresión mayor y la psicosis puerperal los trastornos que con más frecuencia comienzan en el puerperio, sobre todo en los primeros meses del posparto. Sin embargo, el riesgo de sufrir trastornos del humor preexistentes, sobre todo, y esto es importante señalarlo, cuando la medicación se ha interrumpido, aumenta tanto en el embarazo como en el posparto, especialmente en los desórdenes bipolares. Entonces, bueno, como conclusión a esta pequeña parte, la función materna trae consigo también la posibilidad de desequilibrios psíquicos para la mujer ahora madre. El suicidio puerperal. Vamos a entrar ya de lleno a esta idea de el suicidio puerperal que nos convoca el día de hoy. Se estima que el suicidio puerperal ocurre entre 3.5 y 11 mujeres por cada 100.000 nacimientos. Es decir, no podemos pensar que es una patología frecuente, ¿no? Afortunadamente, pero vamos a ver que hay indicios de esta patología que pudieran ser prevenibles. Se ha encontrado que los periodos de mayor riesgo son el último trimestre del embarazo y los primeros 3 meses del posparto, también con un pico mayor en el primer mes del posparto. Se ha encontrado también que a diferencia de las configuraciones suicidas para las mujeres en otros periodos, y a diferencia de lo que plantea la literatura, los suicidios puerperales son violentos, son realizados mediante métodos violentos, que normalmente esto, bueno, pues no ocurre en la población en general, en mujeres que no están en posparto o en periodo puerperal. Y también se ha encontrado que rara vez el suicidio se presenta sin la presencia de una comorbilidad de depresión severa o trastorno psiquiátrico, ya sea previo o ya sea del posparto. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo para el suicidio puerperal, podríamos pensarlo,
o podríamos dividirlos en tres: los factores psicosociales, entre los que vamos a encontrar el embarazo no deseado, el abandono de la pareja, los abortos, ya sea espontáneos o voluntarios, la muerte de un hijo, sobre todo la muerte de un hijo ha sido como un factor muy estudiado, el abuso sexual y la violencia de género. El mayor riesgo para un suicidio puerperal va a ser, lo acabamos de decir, la psicopatología grave, y otro riesgo va a ser la separación del bebé al momento del tratamiento psiquiátrico de la mujer. Y bueno, Alessandra Baramante se encuentra en un estudio que ella hace, que la separación del hijo de la madre cuando se está tratando la salud mental de la primera puede aumentar hasta 70 veces la probabilidad de un suicidio. Entonces, el tratamiento conjunto del que vamos a hablar más adelante, pues parece fundamental. De la misma manera, podríamos agregar aquí el trastorno por consumo de sustancias, patología que puede aumentar hasta 27 veces el riesgo de suicidio en una mujer en periodo puerperal. Si bien las muertes en periodo puerperal tienen como dos causas principales, que son las causas directas del periodo puerperal, que son todas las infecciones, que son todas las, pues a veces incluso iatrogenias o malos tratos del parto o incluso del embarazo, que podemos pensar también en factores asociados como preeclampsia, hemorragias, etc. También tenemos causas de muerte indirectas, y es interesante pensar que las causas de muerte indirectas podrían ser pues complicaciones que surgen a partir del parto, pero que no son forzosamente durante el parto. En esta idea, las causas de muerte indirecta, podríamos pensar que el suicidio es la segunda causa de muerte indirecta. Pero, pues lo que ustedes están leyendo es contrario a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué sería entonces el suicidio la primera causa de muerte materna indirecta? En 1997 y 1999 se estudió las causas de muerte materna, ya sea las directas como hemorragias o preeclampsias, pero también las indirectas como las muertes maternas que derivan de enfermedad previamente existente o enfermedades que aparecieron durante el embarazo y que no fueron pues diagnosticadas y que se agravan por causas obstétricas. Se encontró en este estudio que realiza OATES que las muertes maternas reportadas, el 12% estaban relacionadas con causas psiquiátricas y el 10% al suicidio. Ellos proponen o hacen la propuesta de que las causas psiquiátricas que llevan a la muerte de las mujeres y el suicidio debería de estar considerado en la misma causa. Entonces, tendrían así el 22% de causas maternas indirectas relacionadas al suicidio y o a causas psiquiátricas. Así, pues el suicidio, que en un principio aparecía como la segunda causa indirecta de muerte materna, fue la primera causa de muerte materna cuando se le agrega las cifras por muertes psiquiátricas en las que se incluyen sobredosis. Así, de esta manera, pues el suicidio se va a convertir para ellos en este estudio realizado en Reino Unido en la primera causa indirecta de muerte materna. Por lo cual, si bien las cifras del suicidio materno no son tan elevadas, sí necesitan toda nuestra atención porque es la primera causa de muerte materna indirecta. Como bien sabemos, la muerte materna es uno de los principales retos de erradicación para la Organización Mundial de la Salud, para pues, los organismos que se interesan en la salud, pero también estas muertes maternas pues están totalmente relacionadas a la salud mental. Entonces,
Es por eso que me parece espacios como estos en los que pensemos el suicidio materno pues son fundamentales. Como lo decíamos ahorita, en cuanto a la hospitalización psiquiátrica, hace algunos ayeres, pues se empezaron a hacer estudios. Por ejemplo, en 1998, Appleby encontró, se empezaron a estudiar las mujeres que estaban exclusivamente hospitalizadas en unidades psiquiátricas sin la presencia o sin la compañía de sus hijos, y entonces Appleby registra que de 1.567 mujeres admitidas en hospitalización psiquiátrica durante el primer año del posparto, entre los años de 1973 y 1993, se registró la muerte de un total de 107 mujeres, siendo el suicidio y las muertes por causas no naturales las causas de muerte más frecuentes durante este periodo. Los autores encontraron que durante el primer año después del parto el riesgo de suicidio para una mujer aumenta hasta un 70%. Si bien durante el segundo año después del posparto la tasa de mortalidad no es tan elevada como durante el primer año, esta sigue siendo elevada en comparación con otros periodos de la vida. De la misma manera, los autores encontraron que el 3% de las admisiones psiquiátricas se podían asociar a la muerte infantil durante el primer año de vida, siendo esta pérdida la que precipitaría al trastorno psiquiátrico. Consideran ellos que los trastornos psiquiátricos severos en el posparto no puede considerarse con un buen pronóstico a pesar de la recuperación inicial, por lo que incitan a un seguimiento clínico durante el primer año del posparto, sobre todo en aquellos casos en los que se ha detectado alguna historia previa de trastorno u hospitalización psiquiátrica. Las hospitalizaciones psiquiátricas para las mujeres o para tratar el trastorno psiquiátrico puerperal de mujeres sin sus hijos es como la norma en nuestro país. Actualmente, a mi conocer, se tienen algunas unidades de hospitalización materno-infantil, se tiene el Hospital Siglo XXI, se tienen algunas camas en el Hospital Materno-Infantil, el Instituto Nacional de Perinatología, Materno-Infantil, y se tienen, el siglo XXI ya lo dije, y bueno, algunas otras instituciones como aisladas que tienen el servicio de hospitalización conjunta madre-hijo, sino el tratamiento de estos padecimientos se hace de manera separada, con todas las consecuencias y complicaciones que esto trae para el desarrollo de la enfermedad. En los años 40, y a manera de un experimento, ensayo-error, surgen los primeros intentos para mantener juntas las diadas madre-hijo en Inglaterra. Tenemos lo que se reporta lo que reporta Thomas Nye en el Castle Hospital en Inglaterra, quien internaba diadas de mujeres, no forzosamente en estado psicótico, pero sí en patologías más bien neuróticas. Poco a poco se fueron especializando, hasta constituirse como hospitalizaciones para trastornos psicóticos madre-hijo. Esto en los años 40. De la misma manera, Baker, en el Hospital Banstead de Inglaterra, ellos empezaron con casos de severa descompensación psicótica durante el periodo puerperal. Baker lo que va a hacer es que las primeras 20 mujeres internadas en esta unidad psiquiátrica, especialmente pensada para diadas, fue comparada con otro grupo control de 20 mujeres internadas sin sus bebés en otro tipo de unidad psiquiátrica. Reportó que estas 20 primeras mujeres pues lograron al final del tratamiento regresar a su hogar con sus bebés,
quedando ellas como el cuidador principal de estos. Las hospitalizaciones conjuntas serán también más cortas que las que dan en unidad psiquiátrica. Y bueno, decía, este es un extracto de este artículo, hemos observado madres con severos trastornos que empiezan a ir mejor, y cuando empiezan a ir mejor, la primera cosa que preguntan es, ¿dónde está mi bebé? Y el hecho de que el bebé esté con ellas en este momento parece contribuir a su pronta y mejor y más rápida recuperación. En lo que al suicidio se refiere, se ha encontrado que las mujeres internadas durante el puerperio en un hospital psiquiátrico sin la presencia de sus bebés tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Ya lo dijimos, puede aumentarse hasta un 70%. Es interesante entonces notar que en estos casos la adversidad social de las mujeres no es un factor de riesgo para el suicidio, a diferencia de otras configuraciones suicidarias. Los estudios sobre suicidio en el puerperio coinciden que estos se han cometido cuando la mujer madre se ha separado de su hijo a causa de la hospitalización psiquiátrica, mientras que no se reportan registros de muertes en mujeres hospitalizadas. No se reportan registros de muerte por suicidio en mujeres hospitalizadas en conjunto con sus bebés. De esta manera, o habiendo más o menos dado algunas pinceladas, pues porque no podríamos decir muchas cosas sobre estos temas, pero sí podríamos decir algunas cosas. Vamos a pasar a una pequeña viñeta clínica que pueda ser como un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Es una pequeña viñeta clínica que tuve la oportunidad de estudiar hace algunos ayeres en Francia. Exactamente 6 años regresé de Francia, una formación que tuve de algunos 7 años. 5 de estos 7 años estuve como practicante en diferentes unidades maternas, unidades mamá-bebé, de hospitalización psiquiátrica mamá-bebé. Estuve en residencia como psicóloga también en hospitales, en maternidades de hospitales y también en urgencias hospitalarias, urgencias obstétricas hospitalarias. Este caso clínico es de alguno de estos encuentros que finalmente no fui yo quien atendió a esta mujer, pero pues por los equipos de síntesis que se hacían, pude ir entendiendo algo de este caso para poder pues rescatar algunas notas que me parecen fundamentales y que tal vez, o al menos desde la pedagogía, esperaría que hicieran como más claro el transcurso de lo que hemos hablado hoy. Entonces, bueno, Aisa, originaria de un país árabe, llega a Europa a los 19 años a unirse con su marido, con quien se había casado un año anterior. Vive con su familia política y tendrá su primer hijo a los 20 años. Primípara, con un trabajo de parto de 6 horas, da a luz a su primer hijo. El día 1 del posparto nadie nota nada extraño, ninguna inquietud, a excepción de una dificultad en la comunicación que será explicada por las parteras que la atienden, pues debido al origen extranjero de esta mujer. La lactancia se pone en marcha. Día 2, la partera reporta, no comprende lo que se le dice, pero es extranjera. Día 3, subida de leche. Aisa no logra comprender lo que se le dice. Se nota un indicio de brusquedad en los cuidados al bebé. Su marido está presente. Alguna incomodidad en la lactancia se reporta. La noche del día 3, para el cuarto, Aisa se queja de fuertes dolores. Logra explicar a las parteras que desde el momento del parto no logra dormir. Cuando le habla, no logra mirar a su interlocutor, solo mira a su bebé.
Se le propone un relevo para que pueda descansar, no lo acepta. Responder a las necesidades del bebé comienza a ser particularmente difícil para ella. En el après-coup, una partera comentará que su comportamiento era como si quisieran robarle a su bebé. Pero que cuando hay alguien, esa noche, un tanto caótica, Aiza logrará decir que todo va bien cuando está sola con su bebé, pero cuando hay alguien no se siente bien. La paciente se siente perseguida por la partera. Esta nota delirante será tomada en cuenta por el equipo médico, quienes, sin prevenir a la paciente, llaman a la psicóloga de la maternidad. La inquietud de la mujer sobre el robo de su hijo se vuelve mayor cuando éste tiene que ser puesto en tratamiento fototerapéutico. Para una partera dirá: la señora tomó muy mal que le quitáramos a su bebé. No se puede negar el juego significante que circulaba seguramente entre esta mujer y el equipo médico, en el que muy seguramente las palabras escuchadas hicieron que el delirio de rapto se hiciera consistente. Día 4. No hay ya posibilidad para Aiza de comprender el idioma francés. Antes del parto lo podía hablar y comprender perfectamente. Un abismo se abre entre cada pregunta que se le hace y su respuesta, evitando siempre la mirada del interlocutor, pero tratando siempre de sonreír. Dentro del protocolo, una vez que el psicólogo es llamado para intervenir en una mujer recién parida, este debe de dar su acuerdo para la alta. La cita entre la psicóloga y Asia se lleva a cabo cuando ésta estaba a punto de partir. Un tanto inquieta, debido a que su hospitalización había durado 4 días, mientras que la norma dictaba una estancia de 3 días. Ningún indicio de inquietud es percibido. Aiza obtiene la alta médica y psicológica para regresar a su casa con un protocolo de hospitalización a domicilio de 4 días y seguimientos obligatorios por la protección materno-infantil una vez por semana. Aiza regresa a su casa en este dispositivo de hospitalización a domicilio. Nada normal fue encontrado durante la primera visita. En la segunda noche de la hospitalización a domicilio, que es la 6ª de posparto, Aiza no come más. Se encuentra postrada y rehúsa de ocuparse de su bebé. Su mirada se encuentra perdida en el horizonte. Una febrícula hace que la familia llame a la ambulancia para llevarla a urgencias, en donde el diagnóstico fue de una infección urinaria. Aunque toda la familia sabe que Aunque toda la familia de Aiza notó que esta no era la misma desde el momento del parto, el delirio no fue percibido por el equipo del hospital ni de urgencias. Se da de alta entonces de urgencias esa misma noche con un tratamiento de antibióticos. El tercer día, Aiza dirá a la partera que la noche anterior había estado cansada, pero que ahora estaba mejor. Desde que regresó a su casa, después del parto, Aiza rechaza las llamadas de su madre, pidiendo que se le diga que se encuentra ocupada. Desde su nacimiento, el bebé llora poco, come bien. A pesar de esto, su esposo se inquieta por su estado. No la reconoce, no responde ni sonríe como lo hacía antes. La partera propone a su marido prolongar la hospitalización a domicilio, pero esta olvida comentárselo a la paciente. Al 4º día, último día programado de hospitalización a domicilio, la partera es recibida por Aiza, maquillada y peinada. Las cuñadas son prevenidas de la prolongación de la hospitalización, pero ellas también decirle a Aiza sobre la decisión de prolongar su hospitalización a domicilio. El 5º día, Aiza no quiso comer en todo el día. Estuvo encerrada en su cuarto. La partera toca el timbre
Aiza es prevenida de que la buscaba la partera y ya no hay más respuesta de su parte. Aiza se tira por la ventana y muere instantáneamente. Bien, esta es como una pequeña viñeta que puede hacer un resumen un poco violento, como le dijimos en un principio, estas configuraciones un poco violentas de los suicidios puerperales. Y bueno, vamos a terminar con algunas pautas que algunos autores han prestado para poder pues, pensar las maternidades, pensar los periodos puerperales, evitar evitar las muertes maternas por suicidio, y esto solo se podría evitar si podemos hacer una apuesta por la salud mental de las mujeres en periodo puerperal. Entonces, vamos a pasar a esta última parte a manera de concluir. Como un primer punto, se podría pensar en la colaboración o la cooperación entre el personal de salud mental y la comunidad en general. Sobre todo cuando se detectan factores de riesgo que pueden impactar la salud mental perinatal, pues las madres deberían de poder contar con un seguimiento desde el embarazo, en el posparto, en cuestiones psicosociales, en cuestiones relacionadas a la ansiedad, en cuestiones relacionadas también a la depresión, en cuestiones relacionadas al propio parto, es decir, cómo podemos educar a las mujeres para decirles cómo va a ser el parto, cuánto va a durar su hospitalización, qué complicaciones pueden tener, cómo es finalmente la fisiología del parto, cómo va a ser el dolor, cómo se va a manejar el dolor, cómo vamos a manejar el estrés postraumático de otros partos o de partos previos, cómo vamos a manejar la idea de la separación del bebé, que sabemos que en México los protocolos de salud pueden separar al bebé de su mamá muchas veces, si bien no por protocolo, sí por carga del personal médico, por 10, 12, he escuchado historias hasta 24 horas de separación sin causa, simplemente porque no hay personal de salud que pueda hacer este contacto primero entre la madre y su bebé. Tenemos que también pensar que los encuentros entre el personal de salud y las madres en periodo puerperal, en primer año de vida del bebé, pueden ser también contactos. Pensemos en el contacto de vacunación. Tenemos un esquema fabuloso de vacunación, pero este contacto también puede servirnos para preguntar no solo cómo está la mujer, cómo está el bebé, cómo está creciendo, cuánto pesa, cuánto mide, cómo come, sino también preguntar sobre la salud materna y pues pensar a dónde podemos referirla, si se ha comportado, si nos dice que está triste, que no duerme, que no come, que está muy preocupada. Tenemos también que conocer los mecanismos de referencia en casos de ideación o intento suicida. Casi siempre estos intentos o ideaciones tienen que tomarse con la extremada urgencia que es evidente, y referir a unidades pues, psiquiátricas intensivas. El problema es que aquí, si lo referimos a unidades psiquiátricas, estaríamos separando a la mujer. Entonces, si no referimos a unidades psiquiátricas, sí podemos pensar con el personal psiquiátrico una manera de acompañar a la mamá y a su bebé sin generar una separación. En este sentido, pues el rol de la familia y la sociedad son fundamentales para soporte y contención. Tenemos que pensar también en creación de protocolos, de espacios de acompañamiento para pues, poder tener elementos de salud capacitados, pero también para tener madres capacitadas y comunidad capacitada para saber qué hacemos frente a estas problemáticas y cómo desde pequeñas acciones podemos tener un impacto muy, muy alto en la salud mental de las mujeres. El segundo punto serían los recursos humanos y la educación. Se requiere, como ya lo dijimos, educar al personal de salud para poder atender y acompañar de manera empática, siempre empática, atenta y sin
pues sin juzgar a las madres que durante el puerperio presentan signos de dificultad psíquica, brindar psicoeducación a las madres y futuras madres sobre la salud mental también en el puerperio. El cuidado de la salud antes del embarazo va a ser un punto fundamental. Entendemos que la depresión perinatal y los trastornos mentales durante el puerperio afectan a los hijos de las madres que la sufren, pero también aumenta su desarrollo cognitivo, aumenta la negligencia, aumenta el abuso infantil debido a las dificultades que van a tener estas mujeres para desarrollar habilidades vinculares. La salud antes del embarazo, como estilo de vida, la nutrición, la actividad física, van a tener un gran impacto en el curso del embarazo y del parto, en la salud física y mental de la madre y del bebé, así como en la salud del niño cuando éste llegue a la adultez. Finalmente, tendríamos que pensar en las redes de apoyo. Las redes de apoyo que van a ser fundamentales para la crianza, fomentar y crear redes de apoyo en la vida cotidiana, va a ser fundamental en la salud materna. Y bueno, pues es necesario poner atención a temas relacionados a la interacción, al apego, a la lactancia, así como a los patrones y habilidades para la crianza de las mujeres que pues en recientes fechas han devenido madres. Con estos puntos, pues yo quisiera más bien ahora darles la palabra a quienes tengan algún comentario. Apaga tu audio. O alguna inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Nos damos cuenta de la importancia de la atención posparto, que muchas veces se confunde con otros padecimientos. A mí me tocó estar trabajando en el Hospital Materno Infantil aquí en Durango y de verdad se ven muchos casos referentes al tema, que pues tenemos ahí un departamento de salud mental y muy bien atendido por el doctor Carlos Salas. Entonces ahí hay mucha muestra de dónde tomar muchos casos que se pueden revisar. Muchas gracias, doctora. Abrimos, ¿nos podrías dejar de compartir la pantalla, doctora, por favor? Ándale, muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Antes que nada, me gustaría también pedirle al doctor Roberto Cárdenas, nuestro director de normatividad y atención clínica, digamos que es el responsable de las actividades del mes en conmemoración de la prevención del suicidio. Doctor Roberto, muy buenos días. Muy buen día, Pablo. ¿Algún comentario, doctor, acerca de la ponencia de la doctora González, por favor? Sí, tengo ahí algunas preguntas. Muy buenos días, doctora. Primero, pues un gusto que nos haya acompañado. Nuevamente, no tengo palabras, brillante, interesantísima su participación. Yo quisiera preguntarle sobre un tema, doctora. Desafortunadamente, México, pues es uno de los países, o ya llevamos por algunos años el penoso lugar en embarazos no deseados, en embarazos adolescentes. Y un tema creo fundamental que nos toca abordar es el tema del aborto. Dado que muchas personas desafortunadamente ante las condiciones tan complicadas que tenemos en el país, donde no se contemplan estos aspectos tan trascendentales de la salud perinatal, ¿no? En su conjunto, desde antes, durante y después, pues muchas mujeres tienen estos antecedentes, ¿no? El tener que haber vivido un aborto sin ninguna condición de seguridad médica, mucho menos de hablar de un apoyo de salud mental. Y pues bueno, en la práctica no ha sido infrecuente que vea personas con duelos por estas experiencias que llevan ahí cargando pues por muchos años, porque precisamente al haber sido algo penalizado, pues no se abre el tema, se carga de estigma como muchos de los temas de salud mental, y pues ahí vienen cargando ya con muchas situaciones muy complicadas años después, ¿no? Incluso cuando en algunos casos ya lo decidieron tener libremente o nuevamente es una experiencia no planeada ni deseada. Y quisiera saber cuál es su experiencia con este tema en particular. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación también. Es un placer siempre estar aquí.
A mí me parece que hay, pues sí, efectivamente, cómo dignificar la vida, cómo dignificar también la elección de las mujeres, cómo dignificar las pérdidas, que también muchas veces tampoco se habla de las pérdidas neonatales y que se ha comprobado que van a dejar huellas psíquicas a nivel, bueno, es decir, siempre dejan huellas psíquicas, pero también a nivel pues de configuraciones depresivas muchas veces, de configuraciones de ansiedad. Hay un montón de temas aquí alrededor del embarazo, me parece. De un lado están lo que decía usted en un principio, los embarazos no deseados y todas las problemáticas que van a traer con ellos. A mí me parece que, bueno, tenemos dos problemáticas frente al embarazo no deseado. Estamos frente al embarazo no deseado que muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces se da en jovencitas, en mujeres muy, muy, muy jóvenes y que finalmente, ¿cómo podríamos pensar en que una mujer tan joven o una chica tan joven pudiera hacer frente a todas las implicaciones de la maternidad si ella aún está en una configuración más bien de la adolescencia? Hay una problemática muy fuerte en los embarazos de adolescentes y a mí me parece que lo más fuerte es que se transmiten, es decir, una transmisión intergeneracional del embarazo adolescente. Es por eso que de pronto encontramos a mujeres pues de ahí de unos 40 años que ya son abuelas, es decir, hay un patrón que se repite y después efectivamente las negligencias y los maltratos y las respuestas que muchas veces no van a ser las adecuadas, no porque no se quiera al hijo, sino simplemente por una cuestión de las adolescentes tienen la madurez necesaria para poder criar en este periodo de la vida. Supongo que sí, pero supongo que también es más difícil. Entonces, ¿cómo acompañar a estas mujeres y cómo prevenir estos embarazos? A mí me parece que es un tema fundamental. Ha sido uno de mis objetivos desde hace mucho tiempo, pues tratar de buscar algunas maneras de prevenir los embarazos en la adolescencia. Y después, el segundo tema que usted toca, doctor, pues sí, cómo acompañar a las mujeres en las pérdidas, cómo acompañar a las mujeres en los abortos voluntarios, que efectivamente están penados, pero no por eso son menos penosos. Me parece que estén penados hace que sean aún más penosos. Esto pues sin hablar de las pérdidas gestacionales, que también son más frecuentes de lo que pensamos y que van a dejar también todo un impacto psíquico en las mujeres. No sé si logré contestar su pregunta, doctora. Sí, doctora, muchísimas gracias. Nuevamente un gusto que nos acompañe. Seguiremos aprovechando y agradeciendo su capacidad para seguir comentando estos temas tal vez en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor Cárdenas. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a la doctora, por favor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, doctor Osiris. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, doctora Paola. Excelente. Yo creo que una de las cosas importantes es tratar de entender la psique de las mujeres. Hace rato hablaba de, bueno, que las mujeres en la edad adolescente empiecen a tener o bueno, que se embaracen. Tiene que ver mucho también con el apego, tiene que ver mucho con esta capacidad de las mujeres o bueno, de los seres humanos de querer ser queridos, amados, respetados por alguien y en determinado momento el embarazo es un momento en el cual la mujer en nuestra sociedad tiene como la posibilidad de ser una persona importante más allá de si es mujer y más allá de que en una sociedad haya o no violencia o discriminación hacia las mujeres. Entonces, se me hace muy interesante porque todo lo que nos nombra esta despersonalización que durante el puerperio o en el embarazo o después de que la mujer tiene a su hijo, esta despersonalización, esta escisión del yo,
una vez nacido el niño, la mujer pasa a ser no lo más importante, sino es el niño. Todo esto nos lleva a reflexiones muy importantes desde el punto de vista de cómo se va construyendo la psique de la mujer. Y pudiéramos pensar, bueno, la psique de los seres humanos, pero en este caso de las mujeres, y pudiéramos pensar que en el sentido de que una mujer está sufriendo una despersonalización de este grado, una disociación tan importante, yo le preguntaría a usted, doctora, ¿cómo entender entonces cómo se va construyendo la ética de la mujer, cómo se va construyendo este camino que lleva? Yo sé que es difícil la pregunta porque pudiéramos pensar que hay una sola forma de entender el feminismo o la feminidad. Hay muchas formas de feminidad, hay muchas formas de masculinidad. Pero ¿cómo se va construyendo esta ética de la mujer a tal grado de que puede llegar a este grado de psicosis, de despersonalización, porque llega y lleva en el vientre a un ser humano, pero en donde ella no puede integrarse una vez que nace? Habla usted de ética y sí, me parece que es un Sí, asunto la ética del... totalmente pues ético. Podríamos pensar, o al menos a mí me gusta pensar, que la feminidad no es la maternidad, que lo femenino y lo materno incluso son contrapartes. Es decir, que hay un desencuentro total entre lo femenino y lo materno. Y entonces es en ese hueco que queda entre uno y otro que podríamos pensar que cada mujer puede responder y responde a manera sintomatológica, pues cada una de manera distinta. Es un poco esa mi propuesta, ¿no? Que no hay encuentro entre una mujer y una madre. Y el encuentro va a ser a partir de estas cuestiones sintomatológicas, es decir, hacer un síntoma por ahí, volverse más preocupona en los mejores casos, ya no estar tan preocupada por todas otras cosas, nuevas configuraciones que puedan dar respuesta a este hueco que queda, que no hay nada que pueda cubrirlo. Y entonces algunas de las respuestas efectivamente son la despersonalización. Frente al hueco, pues hay otro hueco, la respuesta del delirio, ¿no? Que a veces están vacíos y a veces están muy, muy llenos los delirios. Pero bueno, me parece que si lo pensamos así, si lo pensamos como dos entidades o dos configuraciones dentro de un mismo ser totalmente distintas, que no se contraponen, es decir, o más bien se contraponen, no van en la misma dirección. Y entonces ahí pues podríamos pensar así, no solo las despersonalizaciones o la psicosis, sino cualquier sintomatología y cualquier construcción necesaria para devenir madre también entraría en este no encuentro entre una mujer y una madre. Gracias por su comentario. Gracias a usted. Gracias. Voy a pasar a leer unos mensajes que nos envían vía chat. Buenos días a todos. Excelente la ponencia de la doctora Paola. Pregunta, doctora, ¿el factor de que la madre haya pasado por la psicosis puerperal es determinante para que el infante desarrolle conductas suicidas en su juventud? No, nada es determinante para el suicidio. Cada historia es distinta. Muy bien, gracias. De parte de Luisita, compañera de aquí de trabajo del ISMED. Doctor Manuel Salazar, médico psiquiatra de aquí del instituto. Muy interesante información. Importante enfatizar y quitar mitos sobre el uso de psicofármacos que se puedan utilizar, algunos de manera adecuada durante el embarazo y puerperio, considerando la lactancia y, por supuesto, de la mano del apoyo psicoterapéutico y de redes de apoyo. Gracias por su comentario. Totalmente. Gracias, doctor Salazar. Doctor Gabriel Molota de León, director de Desarrollo Institucional del ISMED. Excelente presentación, magistral en todas sus formas y además enmarcada con un sentido de la estética destacable. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor
felicitar a la doctora González Castro por su conocimiento y experiencia en el tema. El doctor Miguel Briones de aquí del ISMED también. Muchas gracias. Nos comenta, buen día y felicitar a la doctora González Castro por su conferencia y agradecerle el compartir con el ISMED y público en general información importante sobre el uso de los fármacos durante el embarazo, la lactancia y la importancia del acompañamiento psicoterapéutico en problemáticas impactantes como el embarazo y el puerperio y el aborto. Felicidades al equipo ISMED. Saludos de parte de la doctora Cisneros Niebla. Doctora, un saludo. Adelaida Rosales, gracias, excelente ponencia. Luli, muy buenos días. Lourdes Gamboa, compañera de aquí del ISMED, quiere tomar la palabra. Adelante, Luli, por favor. Parece ser que ya se arrepintió. Lo dejo escrito. Sí, excelente información. Muchas gracias, doctora Paola, por su disposición. Gracias, Luli. Anímate a hablar, no pasa nada. Doctora, bueno, ¿alguien más que guste hacer algún comentario, alguna felicitación, hacerse la extensiva a la doctora? A ver, aquí estoy, es que de repente Perdón. Adelante, Sí, Luli, por favor. Bueno, pues primero que nada, agradecerle a Paola por su disposición. Ya son varias veces que está con nosotros y que participa en estas sesiones académicas que son de excelente calidad. El tema, pues indiscutiblemente muy interesante. La verdad que esto nos deja pensando en todas las otras aristas que tiene el suicidio, que igual y a lo mejor yo en lo particular pues no lo hubiera pensado qué tanto puede abarcar también en esta etapa de la mujer. Muchas gracias, Paola, por esa disposición y aparte por dejarnos pensando y con la curiosidad, ¿no?, de explorar más este tema. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias, Luli. Un abrazo de regreso. Muchas gracias. Gracias, Luli. ¿Alguien más quiera compartir? Sí, Pablo. Otra pregunta nada más ya para antes de que se vaya nuestra ponente. Adelante. ¿Por qué a nivel mundial las mujeres intentan tantas veces el suicidio? ¿Por qué? ¿Cuál será el móvil o cuál será el móvil de la psicología de las mexicanas que tengan arraigada forma o conducta? Bueno, ya sé que también es difícil de entender y de responder esta pregunta, pero bueno, se lo dejo a usted, doctor. ¿Qué pregunta? me ha metido en problemas. No sé, a mí me gusta pensar, o me gusta más bien mucho la línea de pensamiento de Schneider. El suicidio no es que alguien se quiera morir. En el suicidio hay un dolor extremo que simplemente ya las personas no quieren seguir sintiendo ese dolor. Es una línea teórica que a mí pues es la que más me hace sentido. Es decir, hay un dolor psíquico tan fuerte que pues es mejor no sentirlo ya porque es demasiado. Y más o menos en ese sentido estoy viendo aquí una pregunta de Sofía de por qué el suicidio se ha enfocado, la violencia durante el acto suicidio se ha enfocado en algún área particular del cuerpo. De nuevo depende de cada historia. Y a mí me parece que si después podemos pensar que el suicidio puerperal es tan efectivo, porque es muy efectivo, es esta violencia la que lo hace efectivo. Es decir, no hay duda que la mujer simplemente quiere escapar. No es un dolor, aquí me parece que estamos pensando más bien es escapar del delirio de persecución, tal vez mediante su muerte pueda pensar que su hijo va a lograr vivir. No lo toqué ahorita, pero muchas veces el suicidio está acompañado de infanticidio, pero eso es tema para otra reunión. Así que tal vez vuelvan a invitarme otra vez, porque hay todavía muchas cosas que hablar. Claro que sí, doctora. Las puertas del ISMED y sobre todo ahora virtualmente estarán abiertas para el momento en que se requiera retomar el tema, con mucho gusto. ¿Alguien más que guste? Creo que hay una pregunta. Ok, ¿la lees, doctora, si gustas, por favor? Claro que sí.
Pamela, buenos días, gracias Pamela. Las mujeres que han atravesado procesos de infertilidad y que al final, después de muchos intentos, logran embarazarse, experimentan trastornos psicológicos al dar a luz. Claro que sí, claro que sí. Bueno, voy a leer, perdón, leí la pregunta solo para mí. Quienes han atravesado procesos de infertilidad y que al final, después de muchos intentos, logran embarazarse, también experimentan trastornos psicológicos al dar a luz durante la lactancia y crianza. Claro que sí, me parece que asumir la función materna, ya sea desde el embarazo o después en configuraciones distintas, como puede ser adopción u otras configuraciones, es la misma problemática. ¿Sí? A mí me parece que no, efectivamente estos temas no son solo para quienes han tenido un hijo como, o han parido un hijo, sino pues un hijo se construye en la psique y un poco se da a luz también en la psique. Gracias por este apunte, Pamela. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, el tiempo nos come, las responsabilidades y las actividades nos opacan. Desgraciadamente o afortunadamente, aquí ya en Durango hemos regresado a la Secretaría de Salud a nuestras actividades ya normales. Se acabaron las contingencias para las autoridades. Entonces ya estamos todos en actividad. Le voy a pedir por favor al doctor Roberto Cárdenas si nos hace la distinción de agradecerle a la doctora Paola, en nombre de la doctora Ruiz, por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, doctor Cárdenas. Bueno, pues sí, nuevamente, muchísimas gracias, doctora. A nombre del Instituto de Salud Mental, agradecemos su participación. Un saludo de la doctora Soledad Ruiz Canán. Pues, todos contentos de la participación. A todas las personas que nos están acompañando, por supuesto a nuestro personal del instituto, pero pues una mención especial a la gente que se ha interesado por estos temas, que realmente pues, los preparamos para ustedes, ¿no? Este tema, sabemos que son temas fundamentales, que más allá del mes de promoción o prevención del suicidio, pues solamente es la llamada de atención, no para que pensemos en un mes en el que se hagan estas actividades, sino generar la conciencia de que es un problema fundamental. A mí no me queda, ya creo que a ningún profesional de la salud de los que trabajamos aquí, nos queda la duda de que pues, nuestra vida inicia pues, mucho antes aún del embarazo, ¿no? El momento de cómo somos concebidos, el deseo, el afecto, muchas cosas que están ahí importantísimas pueden determinar lo que va a suceder más adelante en nuestra vida, ¿no? De ahí que pues, ya en algunos países incluso se ha instituido una subespecialidad en psiquiatría que tiene que ver con la salud perinatal, ¿no? Este es un tema que hay gente que lo está investigando en México, como es el caso de usted. También hay gente en psiquiatría que ya está consciente totalmente de este tema tan relevante. Pues ha sido un gusto que nos acompañe, doctora. Creo que seguramente podemos sacar mucho más temas de estos que ha generado mucho interés, inquietudes. Pues ojalá en otro momento pues, nos pueda acompañar nuevamente. Y pues nada más agradecerles a todos su participación. Tengan todos muy buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Soledad Ruiz Canán, a usted, a todo el equipo del ISMED por hacer esto posible. Y pues gracias a todos los que vinieron a escuchar estos apuntes que teníamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Les damos las gracias a todos los asistentes el día de hoy en nuestra sesión. Los esperamos el próximo lunes en nuestras transmisiones de Facebook Live. Y los jueves, recordar, en este mes de la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, será los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.